Discerniendo Corazones presenta Comenzando a orar con el Dr. Anthony Lillis. A lo largo de los años, clérigos, seminaristas, religiosos y fieles laicos se han beneficiado de las conferencias y retiros del Dr. Lillis sobre los doctores carmelitas de la Iglesia y los escritos de Santa Isabel de la Trinidad. En esta serie particular de conversaciones, nos centraremos en los escritos espirituales de Santa Isabel de la Trinidad, y en particular en su retiro titulado El cielo y la fe. Soy su anfitrión, Chris McGregor. El cielo en la fe, el primer día, nos lleva ahora a la segunda oración. ¿Podría explicar un poco más lo que ocurre durante un retiro de un día? Claro, la idea de tener un tema sobre el que se reza cada día de un retiro es algo que surgió en España. Italia y España desarrollaron estas varias semanas de reflexión sobre diferentes misterios de Cristo. San Ignacio de Loyola, por supuesto, después de su conversión, fue a Montserrat, experimentó eso, y a partir de esta experiencia desarrolló sus ejercicios espirituales. En esos ejercicios espirituales, de nuevo, hay una reflexión sobre el misterio de Cristo en la que meditas sobre la palabra de Dios. Y después de meditar sobre la palabra de Dios, tienes una conversación con el Señor y tomas una resolución sobre cómo vas a vivir tu vida. En la tradición carmelita de Francia, a finales del siglo XIX y principios del XX, donde está Isabel, los jesuitas son uno de los principales directores espirituales de muchos de los carmelitas. Los jesuitas y los dominicos ayudan a los carmelitas a pensar en estos mismos términos. Elige un tema y medita sobre él durante tu día de retiro. Esto es lo que Elizabeth hace cada día. Introduce temas para ser meditados con estas oraciones. De nuevo, hay dos oraciones. Una por la mañana y otra por la noche. Rezarías la oración y luego te tomarías un par de horas para meditar, reflexionar y hablar con el Señor al respecto. La idea es que mientras hablas con el Señor en tu corazón, tomes una resolución. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que esta palabra forme parte de mi vida, para integrar esta palabra en mi manera de vivir día a día? Esto es lo que Isabel está haciendo por su hermana. Cuando está escribiendo esto, está haciendo un retiro, y por la mañana escribe la reflexión que Dios le da durante su meditación, y por la tarde lo vuelve a hacer. Lo hace para cada uno de los 10 días de este retiro, llamado El cielo en la fe. Lo hace porque cree que estas meditaciones van a ayudar a su hermana, madre de 2 hijas pequeñas, recién casada, que intenta ser una buena católica. Cree que van a ayudar a su hermana a entrar profundamente en el amor transformador de Cristo. Creo que cuando nos acercamos a los escritos de Isabel, leyéndolos y meditándolos del modo en que ella imaginaba que debían ser leídos y meditados, nos abrimos a las mismas gracias que ella quería para su hermana. Aunque Margarita no está canonizada, su familia se convirtió en una familia extraordinaria en el siglo XIX. De su casa salieron muchos sacerdotes y religiosos y toda aquella comunidad de Dijon que conoció a Isabel y sus escritos tiene descendientes que ahora heredan su mensaje espiritual. La iglesia de San Michele o de San Miguel, donde creció Isabel, es una parroquia viva. Del mismo modo, el convento carmelita de Dijon se trasladó fuera de la ciudad, no sé muy bien por qué razones,
pero a principios de los 70 se instaló en el campo a las afueras de la ciudad. Ese Carmelo está floreciendo. Hay muchas vocaciones. A pesar del secularismo en Francia, te preguntarás por qué. Bueno, parte de la razón son estas enseñanzas vivas de Isabel de la Trinidad. Experimentaron las gracias que Isabel quería que conocieran y eso marcó la diferencia en sus vidas. Hay una maravillosa comunidad de fe allí en Dijon. Se nos presenta bellamente. En la segunda oración se reflexiona sobre una sencilla línea de las Escrituras: permaneced en mí. Sí, el pasaje viene de Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí. Es la palabra de Dios la que da esta orden, la que expresa este deseo. Permaneced en mí, no unos instantes, unas horas que deben pasar, sino permaneced. Permanentemente, habitualmente, permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad y actuad en mí. Permanece en mí para que puedas encontrarte con cualquiera o con cualquier cosa. Penetra aún más en estas profundidades. Esta es verdaderamente la soledad a la que Dios quiere atraer el alma para hablarle, como cantaba el profeta. Para comprender este dicho tan misterioso, no debemos, por así decirlo, detenernos en la superficie, sino adentrarnos cada vez más en el ser divino por medio del recogimiento. Sigo mi camino, exclamó San Pablo. Así debemos descender diariamente por esta senda del abismo que es Dios. Deslicémonos por esta pendiente en confianza totalmente amorosa. Abismo llama a abismo. Es allí, en lo más profundo, donde se produce el impacto divino, donde el abismo de nuestra nada se encuentra, con el abismo de la misericordia, con la inmensidad del todo de Dios. Allí encontraremos la fuerza para morir a nosotros mismos y, perdiendo todo vestigio del yo, seremos transformados en amor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Hay aquí dos aspectos que me parecen dignos de nuestra reflexión. En primer lugar, fíjate en que ella supone que Jesús está presente para su hermana. Hay una presencia amorosa del Señor que se le ofrece aquí y ahora. La razón por la que ella cree esto y lo asume en el texto es porque, de hecho, esta fue su experiencia de joven. Sintió la presencia del Señor, incluso en su primera comunión. Era tan sobrecogedora. Mencionó a una de sus amigas: ya no tengo hambre, Jesús me ha alimentado. Era su primera comunión. Compartió su experiencia de sentir la presencia de Jesús en su corazón con una priora carmelita, cuyo monasterio se encontraba entonces en las cercanías de la casa de Isabel y de la parroquia donde recibió su primera comunión. De hecho, la casa de Isabel daba al patio de este monasterio. De niña, Isabel se asomaba a la ventana y veía a las monjas carmelitas allí abajo. Después de su primera comunión, pasó por el monasterio y habló con la madre priora
sobre comulgar y sentir esa presencia de Jesús que la alimentaba, que la saciaba en su corazón. La madre priora le dijo: «Bueno, este es el significado de tu nombre, Isabel». Isabel, le dijo, significa casa de Dios. Ahora bien, los eruditos hebreos lo discutirán, pero eso era lo que se decía en la catequesis popular de la época. Ser morada de Dios es uno de los primeros recuerdos que Isabel tiene de esta presencia que encontró en su Santa Comunión. Después de esta primera comunión, su oración se hizo más profunda. Con el tiempo, quiso entrar en el Carmelo. Como parte de ese discernimiento, habló con un director espiritual del Carmelo. Resulta que era dominico, se llamaba Père Vallée o Padre Vallée y era un gran predicador. Decía: «Oigo a algunas personas hablar de Dios como si estuviera enfadado y distante. Yo, sin embargo, tengo una experiencia de su cercanía amorosa que es una dulzura y me hace querer rezar más y más». De hecho, le contó a alguien que le encantaba pasarse horas buscando en su corazón la presencia de Cristo, que era algo que le gustaba hacer cuando era adolescente. Era pianista y la gente le preguntaba: «¿Cómo es que eres capaz de tocar con tanta compostura delante de tantas multitudes?». Era una gran pianista, premiada, pero decía que el secreto de su compostura era que, cuando empezaba a tocar, volvía su mente a Dios y solo era consciente de Él, y la música simplemente fluía de ella. Cuando ya no podía tocar, rezaba. Cuando ya no podía rezar, tocaba. Todo lo que hacía era para permanecer con Dios. Permaneced en mí. Es la palabra de Dios la que da esta orden, la que expresa este deseo. Permaneced en mí, no unos instantes, unas horas que deben pasar, sino permaneced. Permanentemente, habitualmente, permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad y actuad en mí. Permanece en mí para que puedas encontrarte con cualquiera o con cualquier cosa. Penetra aún más en estas profundidades. Esta es verdaderamente la soledad a la que Dios quiere atraer el alma para hablarle, como cantaba el profeta. Por este tipo de experiencias fueron compartidas con el director espiritual, el padre Vallée, y él pensó que era muy importante que ella conociera la doctrina de Santo Tomás sobre la inhabitación de la Trinidad. Y es que por nuestra vida de fe, a causa de nuestro bautismo, el Padre nos envía constantemente al Espíritu Santo y al Hijo de nuevas maneras. Él le dijo: «¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo?». Al oír estas palabras, se puso a rezar. Esta experiencia de la presencia de Cristo, de la que había estado disfrutando toda su vida, fue confirmada. Ni siquiera fue un momento definitivo en su vida, fue un momento más de oración. El padre Vallée dijo: «Yo le hablaba, seguí explicándole la teología que hay detrás de todo esto, pero ella estaba tan sumida en la oración que no creo que oyera ni una palabra de lo que le decía». Las doctrinas de nuestra fe, nuestras enseñanzas, están destinadas a conducirnos a un encuentro profundo con Cristo. El mero hecho de empezar a escuchar
las enseñanzas de las Escrituras. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Palabras de San Pablo. Ella escucha estas palabras y eso la lleva más profundamente a esta presencia de Cristo y es capaz de permanecer con Él en esto y a través de todo. Bueno, Anthony, ella continuaría en su reflexión diciendo no solo durante minutos, no solo durante unas horas, sino permanentemente, habitualmente. Esto es significativo porque para muchos de nosotros, como ha señalado, a menudo pensamos en la oración como algo que hacemos en momentos concretos, algo para lo que reservamos tiempo. Sin embargo, en realidad estamos llamados a vivir una vida de oración continua, en la que todo lo que hacemos se convierte en un acto de oración. Sin embargo, con nuestra mentalidad moderna, muchos de nosotros pensamos, oh, no puedo hacer eso, no cuando tengo que ver la televisión o ir a trabajar o hacer otras cosas. Es una enseñanza de las Sagradas Escrituras que debemos orar sin cesar, que debemos dar gracias en toda circunstancia. Esta enseñanza no nos habría sido dada si no fuera posible permanecer en Jesús, ser conscientes en oración de Jesús en todo momento de nuestra vida. Hoy en nuestro ajetreo nos gusta compartimentar. Hago mi oración aquí y luego me ocupo de esto allá y lo separamos. No nos permitimos morar en la presencia de Dios. Isabel está diciendo no. Deja que esa presencia, deja que tu conciencia de su presencia impregne todo lo que haces, cada relación que entablas. No dejes que nada de lo que te suceda te robe la alegría que esa presencia debe proporcionarte en este momento, en este tiempo. En su primera oración, recuerda que dijo que Jesús desea que permanezcamos, que estemos donde Él está, no simplemente en el futuro, sino ahora mismo, en este momento. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en el seno del Padre. Jesús quiere que estemos con Él en el seno del Padre ahora mismo, no durante unos minutos, sino que quiere que permanezcamos con Él por un acto de nuestra voluntad, por la simple elección de creer en su presencia. Quiere que lo hagamos aquí y ahora y que continuemos haciéndolo a lo largo de nuestra vida cotidiana, pase lo que pase. Por eso, enseña la oración contemplativa, pero también la oración incesante. Un estilo de vida de oración, todo un enfoque de la vida basado en la oración, para que todo lo que hagamos esté impregnado de Dios, conduzca a Dios y fluya de Dios. Y lo curioso es que le está diciendo a su hermana, una madre, que este tipo de vida es posible. Lo que hace posible esta vida es la práctica de lo que ella llama recogimiento. El recogimiento no es simplemente un estado de conciencia. Mucha gente quiere que sea un estado de conciencia, pero en realidad es una disciplina de nuestros corazones, una disciplina de nuestras mentes. En esta disciplina tomamos la decisión de volver nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Había unas pulseras que la gente solía usar. ¿Qué haría Jesús? No se trataba de un moralismo exterior al que esas bandas debían unirnos. Era más bien la conciencia de que Jesús estaba con nosotros ahora mismo y que en su presencia con nosotros, Él nos abre todo un camino de vida. Isabel se centra en todo este estilo de vida al explicar el recuerdo como un descenso por una pendiente. La pendiente por la que bajamos es nuestra miseria. Mientras bajamos por esta pendiente, dice,
Así debemos descender diariamente por este camino del abismo que es Dios. Deslicémonos por esta pendiente en confianza totalmente amorosa. Abismo llama a abismo. Es allí, en lo más profundo, donde se produce el impacto divino, donde el abismo de nuestra nada se encuentra con el abismo de la misericordia, la inmensidad del todo de Dios. Cuando elegimos vivir en oración, cuando elegimos hacer de Jesús el centro de nuestra vida en cada momento, cuando vivimos nuestra vida haciéndonos la pregunta en cada momento, ¿qué haría Jesús? Cuando permanecemos con Él, una de las cosas de las que empiezas a darte cuenta es que hay muchas cosas en tu vida que haces que no son en absoluto lo que Jesús haría. Hay muchas cosas en tu vida que haces que no tienen amor en ellas. Algunas de esas cosas las puedes controlar. A veces hay palabras afiladas y miradas de enojo que puedes evitar hacer no solo en el supermercado y en las autopistas, sino también en nuestros hogares, alrededor de la mesa. Hay cosas que están bajo nuestro control, pero luchamos por hacerlas. Esto forma parte del recogimiento, esforzarnos por hacerlo. Pero hay otras cosas que simplemente haces. Son involuntarias y son tontas y te avergüenzas de ti mismo después de hacerlas cuando reconoces que las haces. Y hay muchas más cosas que hacemos que ni siquiera reconocemos que hacemos, que simplemente no son amorosas. Muestran una ausencia de amor en nuestra vida, la ausencia del amor de Dios en nuestra vida. Esta es nuestra miseria. Jesús vino a morir por nosotros para que en nuestra miseria podamos encontrarle. Esto es lo que hay detrás de las palabras de Isabel sobre este doble abismo. Pero hay otras cosas que simplemente haces. Son involuntarias y son tontas y te avergüenzas de ti mismo después de hacerlas cuando reconoces que las haces. Y hay muchas más cosas que hacemos que ni siquiera reconocemos que hacemos, que simplemente no son amorosas. Muestran una ausencia de amor en nuestra vida, la ausencia del amor de Dios en nuestra vida. Esta es nuestra miseria. Jesús vino a morir por nosotros para que en nuestra miseria podamos encontrarle. Esto es lo que hay detrás de las palabras de Isabel sobre este doble abismo. Cuando descendemos por el abismo de nuestra miseria, cuando elegimos vivir en la presencia de Dios, cuando elegimos permanecer con Cristo, cuando vivimos nuestra vida conscientes de Él, lo que va a suceder es que vamos a ver que hay una serie de formas en las que el amor de Dios está ausente en nuestras vidas. Viviendo con Dios en nuestros corazones, permitiendo que nuestros pensamientos sean empapados por Él, una de las cosas que empiezas a ver es cuánto tiempo de nuestras vidas no hemos permitido que Dios esté presente. Isabel le pide a su hermana que se dé cuenta de que es muy doloroso. Está diciendo que el camino hacia la felicidad, el camino hacia el corazón del Padre, es una especie de recogimiento en el que te enfrentas al dolor de tu miseria, lo ves tal como es y te dejas humillar por él. Te dejas conmover por la contrición, te dejas traspasar el corazón por el hecho de que no amamos como deberíamos amar. Cuando hacemos esto, cuando nos permitimos ver nuestra pobreza y ofrecerla a Dios, ofrecerla a la presencia en la que permanecemos, ofrecerla a Jesús que anhela la comunión con nosotros, ella dice que descubrimos en el abismo de esta miseria el abismo más profundo de la misericordia de Dios. La palabra misericordia viene de
Misericordia es compartir en el corazón la miseria de otro. Dios comparte con nosotros nuestra miseria, sufre con nosotros para que en medio de ella, en medio de nuestros fracasos, Él esté ahí mismo. Podemos encontrarlo allí y Él nos está esperando. Anhela que le encontremos. Cuando dije antes que a Isabel le gustaba pasar horas en oración buscando a Dios, uno de los lugares donde lo encontró, y una de las razones por las que escribe esto a su hermana, es que encontró a Jesús en su miseria. Especialmente de joven tenía un temperamento muy colérico y luchaba con el autocontrol. Eventualmente encontró los recursos que necesitaba, los recursos interiores que necesitaba para el autocontrol, cuando buscó a Jesús en medio de su impaciencia y su falta de gentileza con los demás. Cuando buscó a Jesús allí, Jesús le dio las riquezas de su gracia. Es solo por las riquezas de la gracia que podemos superar la miseria que hay en nuestros corazones, la ausencia de amor que hay en nuestros corazones. ¿No es esto algo hermoso? Donde el abismo de nuestra nada se encuentra con el abismo de la misericordia, la inmensidad del todo de Dios. Allí encontraremos la fuerza para morir a nosotros mismos y perdiendo todo vestigio del yo, nos transformaremos en amor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Al morir en la cruz, Jesús ha encontrado la manera de entrar en nuestra miseria para que, en medio de esa dificultad, en medio de ese sufrimiento, si nos dirigimos a Él, pueda ofrecernos allí mismo, en nuestra debilidad, las riquezas de su gracia. En la riqueza de su gracia, en medio de todos nuestros fracasos, encontramos su misericordia. La misericordia se manifiesta en nuestras vidas mediante la conversión. Así que de lo que Isabel está hablando con esta vida recogida, esta vida pacífica, esta vida que se vive deslizándose por la pendiente, siendo conscientes de Jesús en medio de nuestro fracaso, buscándole en medio de ello cuando hagamos eso, nos encontraremos con su misericordia. Nuestras vidas se convertirán. Nos apartaremos del pecado, de la ausencia de amor en nuestras vidas, y nos volveremos a la fuente del amor, que es Jesús mismo, que está esperando ser encontrado en nuestro quebrantamiento. Encontrarlo allí es la manera de permanecer con Él. Es un pensamiento tremendo, uno sobre el que realmente deberíamos reflexionar. El abismo se encuentra con el abismo. Y esa profunda imagen de misericordia que acabas de compartir con nosotros. Es notable recordar que esto fue escrito por una mujer de 26 años en 19. 6 casi 20 años antes de Santa Faustina y el movimiento del Espíritu en su vida que condujo a la gran revelación de la Divina Misericordia. Bueno, curiosamente, Sor Faustina habría sido formada por las místicas carmelitas del siglo XIX, entre ellas Isabel de la Trinidad y Teresa de Lisieux, ambas con una profunda devoción a la Divina Misericordia. Así que, en cierto modo, esas santas ayudaron a preparar a Sor Faustina para el mensaje de misericordia que Jesús le confió. Sabemos que a Sor Faustina se le confió este hermoso mensaje de misericordia. Se le dijo que aquellos que se volvieran a la misericordia de Cristo y confiaran en la misericordia de Jesús serían sostenidos en tiempos difíciles y Dios sería glorificado a través de ellos. Murió en 1938, meses antes de que los nazis invadieran Polonia. Murió en Cracovia.
Los nazis invadieron Polonia, pero como ella fue fiel al mensaje de la misericordia, un mensaje en el que fue formada por el propio Jesús, pero también por los místicos carmelitas a los que leía, que formaron parte de su formación como religiosa en su comunidad. Murió, fue enterrada. Es interesante dónde fue enterrada, Łagiewnicki. Está justo al lado de los campos de trabajo donde Juan Pablo II estudió para sacerdote, delante de las narices de los nazis. Es solo una colina. Está al otro lado de la colina del convento donde fue enterrada Sor Faustina, y ellas dos se convertirían en las grandes apóstoles de la misericordia del siglo XX. Juan Pablo II la beatificaría y canonizaría, implantaría la fiesta de la misericordia el primer domingo después de Pascua, y la devoción a la Divina Misericordia se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas. Sin embargo, para entender ese mensaje, para entender lo que Jesús revela a Sor Faustina, creo que si estudiamos los escritos de Teresa de Lisieux, pero también de Isabel de la Trinidad, vemos nuevas dimensiones de eso, y este pasaje habla de ello. Maravilloso. Anthony, muchas gracias. Estoy deseando reflexionar sobre la primera oración del segundo día de cielo en la fe en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a que visiten el post de este podcast y encuentren el texto de la segunda oración del día 1 del retiro, el cielo en la fe que acabamos de comentar. En ese post también encontrarán preguntas de Discerning Hearts que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto te ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en tu propia vida espiritual. De nuevo, en nuestro próximo episodio reflexionaremos sobre el cielo en la fe día 2, primera oración. Estamos agradecidos por tus enseñanzas, Anthony. Gracias de nuevo. Espero con impaciencia nuestro debate y nuestro tiempo de oración juntos. Que Dios le bendiga. Ha estado escuchando Comenzar a Orar con el Dr. Anthony Lillis. Para encontrar más programas de esta serie y cientos de otros programas de formación espiritual y oraciones, visite discerninghearts.com o puede encontrarlos dentro de la aplicación gratuita Discerning Hearts o donde quiera que descargue sus podcasts favoritos. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión, Chris McGregor. Esperamos que si esto te ha sido útil, que primero reces por nuestra misión, que es ofrecer formación espiritual auténtica y sólida como una roca de forma gratuita a las almas de todo el mundo. Y si cree que vale la pena, por favor considere una donación caritativa, que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestros esfuerzos. Pero sobre todo, esperamos que le cuentes a un amigo sobre discerninghearts.com y que te unas a nosotros la próxima vez para comenzar a rezar con el Dr. Anthony Lillis.